amigos de Facebook y YouTube, bienvenidos al episodio número 2. En el episodio anterior establecimos 2 puntos: que Dios es el creador de todas las cosas y del ser humano, y que el ser humano desde su comienzo eligió desobedecer los mandamientos de Dios. En este episodio número 2 veremos las consecuencias de esas decisiones, las consecuencias de no sujetarse a la voluntad de Dios, lo cual desencadena una separación de Dios y que al final llevará al hombre, si se empeña en seguir con esta desobediencia, en la muerte. ¿De qué muerte nos está hablando la Biblia? ¿De la muerte física en esta tierra o de una segunda muerte? Lo que muchos pensamos es que al terminar nuestra vida en esta tierra, todo se acaba, ya no habrá un más allá. Sin embargo, la Biblia nos habla de que sí habrá diferentes destinos. Lo podemos ver en Romanos 6:23, que nos dice que si nosotros elegimos y nos empeñamos en seguir pecando, este pecado nos llevará a una muerte espiritual. Nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de los tiempos, mucha gente ha pensado que el cristianismo utiliza esto como un arma para infundir miedo en las personas. ¡Oh, te vas a ir al infierno! Y que la gente se acerque a Dios por temor, lo cual es incorrecto. Al acercarnos a Dios nos damos cuenta de su grande amor y su grande misericordia que Él tiene para con nosotros y nos muestra un camino para librarnos de esa condenación. A Dios no se le sirve, se le sigue o se le obedece por miedo al castigo. Es que yo no quiero que Dios me castigue, por eso voy a hacer esto. Sino que la verdadera razón del ser humano al seguir a Jesucristo, al acercarse a Dios, es por amor a lo que Él ya hizo por nosotros. La Biblia nos dice que Él nos amó primero. Existen muchos pasajes en la Biblia que nos advierten, nos avisan de este destino al que ninguno de nosotros quisiéramos llegar. Tal es el caso de Apocalipsis 20:14, que dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Querido amigo, tú que me escuchas a través de este video, tal vez pienses que esto no es real, pero la pregunta es, ¿arriesgarías toda una eternidad para averiguarlo? Ninguno de nosotros queremos estar en ese lugar de tormento. Y como te repito, no es para infundir miedo, es para avisar. Aquel que ha conocido las misericordias de Dios y la gracia de Dios, tenemos el compromiso de avisar. ¿Por qué? Porque desde tiempos antiguos los profetas, los mensajeros de Dios, tenían esta tarea y decían a las multitudes: arrepiéntanse. Mas sin embargo, mucha gente no lo hacía. Hay el caso, por ejemplo, de un profeta en la Biblia llamado Jonás, el cual se le ordenó, se le indicó predicar arrepentimiento en una ciudad. Dios no quería destruirla, pero su maldad era tanta que era necesario impartir justicia. Sin embargo, se les dio la oportunidad del arrepentimiento a través del mensaje dado por Jonás. Y podemos ver
en este libro que lleva su nombre, en el libro de Jonás, cómo esa ciudad entendió el mensaje, se arrepintieron y no perecieron. Desde el mayor hasta el menor se arrepintieron. La intención de estos videos es que podamos entender de alguna manera el mensaje, las buenas noticias. Quisiera ser un poquito más suave en esta palabra, pero la realidad es que tenemos que anunciar la palabra tal y como es. Y si tú o yo en este momento, en este día en el que estás viendo este video, si estás sin Cristo, lamento decirte que irás al infierno, a la condenación. No hay otro mensaje más suave o light en el que podamos confiar. No hay nada más amoroso que la verdad. Y el decir la verdad es decir que sin Cristo nada podemos hacer. El pecado causa división entre Dios y el hombre. Este pecado tarde o temprano nos lleva a una consecuencia, y esa consecuencia es la muerte. Acerca del pecado y sus consecuencias, Jesús fue muy claro, y cuando Él estuvo en esta tierra, usó mucha enseñanza muy práctica que nosotros fácilmente podríamos entender. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, Él nos pone una ilustración. Si nosotros ya sabemos que el pecado es una división que nos separa de Dios, que nos hace estar lejos, que nos pone una barrera, que nos impide estar cerca de Él, esto lo vamos a entender muy bien. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. En otras palabras, yo soy el árbol, una planta, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, esto es, todas las ramitas que no dan fruto, dice que lo quitará, las quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nos dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la ramita no puede llevar fruto por sí mismo, subrayemos esta palabra, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si no está pegadita a la planta. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice Jesús. Y lo reafirma. En el versículo 5 nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El pecado hace la separación, y en esta ilustración nos hace ver ese ejemplo de la planta con las ramitas. Si tú cortas una ramita a una planta y la dejas separada, pronto vas a observar lo que le va a pasar, y es que se va a secar, va a morir. ¿Por qué? Porque no está recibiendo los nutrientes, no está pegada al tallo, a la planta, a lo principal, a la raíz. Entonces, si queremos nosotros permanecer y no morir, necesitamos no separarnos de Dios. La paga del pecado es muerte. No hay más opciones. Si en este tiempo tú conoces a alguien que está muy enfermo, a punto de morir, podemos decir claramente que sin Cristo vamos a saber cuál va a ser su destino. Entonces por eso tengo que acercarme por temor, por manipulación. De ninguna manera. Nuestro Dios nos da la oportunidad, mientras tenemos vida, de elegir. Esperemos que no seamos como Adán, que eligió mal, o como mucha gente que, según las estadísticas, según las noticias en la televisión, muere a cada segundo, muere a cada instante, y la mayoría de ellos han rehusado el reconocer a Dios como nuestro Creador
y han rehusado el reconciliarse con Él, el volver a estar juntos y disfrutar de esa comunión, de esa unidad. Es mi invitación en esta hora a que pienses un poquito y reflexiones acerca de cuál será tu destino final. Tal vez pienses que no lo necesitas, que esto no es para ti, pero en la Biblia hay ejemplos que nos hacen ver mucha gente que pensó de esa manera y que al final se dio cuenta de que sí había diferentes destinos. La pregunta para este episodio, espero que me contestes, amigo de Facebook o YouTube, la pregunta es: el resumen de este episodio es muy sencillo. El pecado nos lleva a un destino no muy agradable, un lugar de tormento, de sufrimiento, de castigo. Esa es la conclusión. Espero que me acompañes en el próximo episodio para seguir viendo las buenas noticias. No te quedes con la impresión de que todo es malo. En el próximo episodio veremos el plan de Dios para redimir al hombre. Hasta luego.